La casa en la colina había estado vacía durante más de 30 años. Situada en las afueras del pequeño pueblo de Ashford, la imponente mansión de 3 pisos había sido el epicentro de rumores y leyendas oscuras durante décadas. Los aldeanos evitaban hablar de ella, y las pocas veces que alguien mencionaba el lugar, lo hacía en susurros, como si incluso el nombre de la casa pudiera atraer su atención. La historia de la casa era bien conocida en el pueblo. Perteneció a la familia Blackwood, una rica dinastía que había controlado gran parte de la economía de la región en su apogeo. Sin embargo, la fortuna de los Blackwood se desmoronó en una sola noche cuando toda la familia fue encontrada muerta en circunstancias inexplicables. El asesinato de los Blackwood fue uno de los crímenes más escalofriantes jamás registrados, y aunque las autoridades intentaron resolver el misterio, nunca se encontró al responsable. Después de la tragedia, la mansión fue abandonada. Nadie quiso vivir allí, y con el tiempo, la casa comenzó a deteriorarse. Sin embargo, según algunos de los habitantes más viejos, la casa no estaba completamente vacía. Los pocos que se atrevieron a acercarse juraban haber visto sombras moviéndose en las ventanas y haber escuchado susurros en la noche, como si las almas de los Blackwood nunca hubieran abandonado el lugar. Sarah, una joven historiadora local, se encontraba profundamente fascinada con la historia de la casa. Desde pequeña, había escuchado las leyendas sobre los Blackwood, y su curiosidad la impulsaba a investigar más a fondo. Decidida a escribir un libro sobre la familia y los misterios de la mansión, Sarah organizó una visita a la casa, a pesar de las advertencias de los aldeanos. Cuando llegó a la mansión, el día estaba gris y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se retorcieran como figuras vivientes. La fachada de la casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de enredaderas. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de expectativa, como si la casa estuviera esperando su llegada. Sarah empujó la puerta principal, que crujió como si no hubiera sido abierta en años. El interior de la casa estaba lleno de polvo, pero los muebles seguían en su lugar, como si la familia Blackwood pudiera regresar en cualquier momento. El aire estaba pesado y denso, impregnado con el olor de la madera podrida y la humedad. Comenzó a explorar, tomando fotos y anotando detalles en su libreta. Mientras caminaba por los pasillos, no pudo evitar sentirse observada, aunque sabía que estaba sola. Las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia, y el silencio absoluto era opresivo, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Finalmente, llegó al salón principal, donde la familia Blackwood había sido encontrada muerta. Había un frío que no era natural, y cuando Sarah encendió su linterna para iluminar la habitación, vio algo que la hizo detenerse. En la pared del fondo, sobre una vieja chimenea, había un enorme espejo, cubierto de polvo. Sarah se acercó lentamente, y cuando limpió la superficie con la mano, su reflejo no fue lo único que vio. Una figura, alta y delgada, con un rostro pálido y ojos hundidos, la observaba desde el otro lado del espejo. No era una alucinación. Estaba allí. El aire se volvió más pesado y un susurro suave comenzó a llenar la habitación, como si las paredes estuvieran respirando. Sarah retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. La figura en el espejo no se movió, pero sus ojos parecían seguirla. Sin pensarlo, salió corriendo de la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Mientras corría por los pasillos oscuros, Sarah escuchó algo más. Pasos. No eran los suyos. Eran más pesados, más lentos, pero estaban allí, siguiéndola. Cuando llegó al vestíbulo principal, intentó abrir la puerta para salir, pero la puerta no se movía. Era como si estuviera sellada por una fuerza invisible. El susurro se hizo más fuerte, y de repente, todo el aire en la casa pareció detenerse. Las luces parpadearon y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, alargándose y retorciéndose. Algo se estaba despertando. Con el corazón acelerado y la respiración agitada, Sarah miró a su alrededor en busca de una salida.
Fue entonces cuando vio una puerta al final del pasillo, una puerta que no recordaba haber visto antes. Sin más opciones, corrió hacia ella. Cuando la abrió, se encontró en una habitación pequeña, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba desde las ventanas rotas. En el centro de la habitación había un viejo escritorio cubierto de polvo, y sobre él, un diario que parecía haber sido dejado allí a propósito. Con manos temblorosas, Sara abrió el diario y comenzó a leer. Lo que descubrió en esas páginas la dejó helada. El diario pertenecía a Edward Blackwood, el patriarca de la familia. En él, describía cómo la familia había caído bajo la influencia de una fuerza oscura. Algo que había habitado en la casa mucho antes de que ellos llegaran. Edward relataba cómo, noche tras noche, comenzaban a escuchar voces en las paredes. Como las sombras se alargaban y las puertas se cerraban solas. Describía cómo su familia comenzó a perder la cordura, cada miembro siendo consumido por la entidad que acechaba en la casa. El diario terminaba con una advertencia: no dejes que te vea. Si lo hace, estarás perdido. Sara sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío, y antes de que pudiera reaccionar, escuchó algo detrás de ella. Lentamente, se giró, y en la penumbra de la habitación, vio una sombra, alta y delgada, moviéndose hacia ella. El diario de Edward Blackwood seguía abierto sobre el escritorio, pero Sara ya no podía concentrarse en las palabras. La presencia detrás de ella la observaba, moviéndose lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado en esa habitación oscura. Su respiración era errática, su cuerpo congelado por el miedo, y aunque sabía que debía moverse, una parte de ella estaba atrapada por la aterradora curiosidad de descubrir qué era esa sombra que se acercaba. De repente, la figura se detuvo. El aire alrededor de Sara se volvió helado, y el silencio que llenó la habitación era casi ensordecedor. Finalmente, Sara encontró el valor para girarse completamente. La sombra no era humana. Era una forma oscura y alta, pero su cuerpo no era sólido. Parecía fluctuar, como si estuviera hecha de una niebla densa, y sus ojos, vacíos y profundos, brillaban en la oscuridad con una luz tenue y sin vida. La figura no se movió durante varios segundos, pero el peso de su mirada era insoportable. Sara sintió como el miedo la invadía, y con el diario aún en la mano, corrió hacia la puerta de la habitación, sin atreverse a mirar atrás. La sombra no la siguió, pero los susurros que la casa había albergado desde su llegada se intensificaron, llenando los pasillos como voces invisibles que la acosaban desde todas partes. Mientras corría por la mansión, Sara se dio cuenta de algo inquietante: la casa estaba cambiando. Los pasillos por los que había pasado antes ya no eran los mismos. Las habitaciones que había explorado se habían cerrado, y puertas que no recordaba haber visto ahora estaban abiertas. Era como si la mansión estuviera viva, moldeando su estructura a voluntad, atrapándola en su interior. Finalmente, Sara se detuvo en un pequeño salón, su corazón latiendo a 1000 por hora. Trató de calmar su respiración mientras abría el diario una vez más, esperando encontrar algo que pudiera ayudarla a escapar. El diario de Edward Blackwood no solo relataba la caída de su familia, sino también los rituales que había realizado en un intento desesperado por salvar a los suyos. La entidad no pertenece a este mundo, escribió Edward en una de las últimas entradas. Vino con los antiguos, aquellos que ocuparon esta tierra mucho antes de que se construyera la casa. Su poder está vinculado a las sombras y a los espejos. Si puedes enfrentarlo, debes hacerlo en su propio dominio. Pero si te ve, te devorará. Sara leyó esas palabras una y otra vez, tratando de entender su significado. Los espejos. Inmediatamente recordó el enorme espejo en el salón principal, donde había visto la figura por primera vez. El espejo era la clave, y si Edward estaba en lo cierto, enfrentarse a la entidad significaba hacerlo en su propio terreno. Pero, ¿cómo? ¿Cómo enfrentarse a algo que ni siquiera comprendía por completo? Sara sabía que no tenía todas las respuestas, pero también sabía que no podía huir. La mansión no la dejaría ir hasta que la entidad consiguiera lo que quería.
Con una nueva determinación, se dirigió de vuelta al salón principal, donde el gran espejo aún colgaba sobre la chimenea. Mientras recorría los pasillos oscuros, los susurros se hicieron más intensos, y de vez en cuando, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, siempre presentes, siempre observándola. Sabía que la entidad estaba jugando con ella, preparándola para el enfrentamiento final. Cuando finalmente llegó al salón, el ambiente era aún más opresivo que antes. El espejo, cubierto de polvo, reflejaba apenas la tenue luz de la linterna de Sarah, pero ahora no había ninguna figura visible. Con el diario en la mano, Sarah se acercó al espejo lentamente, su respiración entrecortada. La figura del diario había mencionado que los espejos eran la puerta a su mundo, a su dominio. ¿Si puedo enfrentarlo en su propio terreno?, murmuró Sarah, sus palabras llenas de duda. ¿Pero cómo hacerlo? Entonces, algo en el espejo cambió. El reflejo de Sarah comenzó a distorsionarse, y su imagen se alargó, retorciéndose como si el espejo mismo estuviera absorbiéndola. Sin saber qué hacer, levantó el diario y lo sostuvo frente al espejo, esperando que de alguna manera esto pudiera detener lo que estaba ocurriendo. De repente, un tirón. No físico, sino como una fuerza invisible que la atrapaba desde dentro. La imagen en el espejo se torció aún más, y antes de que pudiera reaccionar, Sarah fue arrastrada dentro del reflejo. El mundo cambió de golpe. Sarah cayó al suelo, pero no al suelo del salón. Se encontraba en una habitación diferente, una copia torcida y oscura de la mansión. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa y negra que parecía moverse por sí sola, y la luz era tenue, proveniente de una fuente desconocida. Los pasillos se alargaban de forma imposible, y había un eco constante, como si la casa misma estuviera viva. Sabía que había cruzado el umbral. Estaba en el dominio de la entidad. El aire era espeso, difícil de respirar, y cada sonido parecía venir de una distancia imposible. A lo lejos, escuchaba pasos, lentos y calculados, que se acercaban. Sabía que la entidad la estaba buscando, y que no había mucho tiempo antes de que la encontrara. Sarah comenzó a caminar por el pasillo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Sabía que enfrentarse a la entidad significaba comprender lo que realmente era, y para hacerlo, necesitaba más respuestas. Finalmente, llegó a una puerta. Al abrirla, entró en una sala que parecía familiar, era una versión distorsionada del despacho que había visto en la mansión real. Pero esta sala tenía algo que la otra no tenía, un altar en el centro, cubierto de símbolos antiguos y oscuros. Sobre el altar, un objeto brillaba tenuemente, un medallón. Al acercarse, Sarah sintió una extraña energía emanar de él. Lo tomó, sintiendo como el frío metálico se apoderaba de su mano, pero también una extraña calidez que la reconfortaba. De repente, los pasos se hicieron más fuertes, resonando en los pasillos. La entidad se acercaba. Con el medallón en la mano, Sarah supo que este objeto era su única oportunidad de escapar. Tenía que enfrentarse a la entidad, pero esta vez no huiría. Giró hacia el pasillo, su corazón latiendo con fuerza, mientras la sombra de la entidad aparecía al final del corredor. Esta vez, no era una figura distante. Era una presencia abrumadora, gigantesca, llena de una oscuridad que parecía devorar toda la luz a su alrededor. Con el medallón en alto, Sarah dio un paso hacia la entidad, su respiración agitada pero su determinación más fuerte que nunca. No voy a huir de ti, murmuró, sabiendo que el enfrentamiento final estaba por comenzar. Sarah permaneció inmóvil en el oscuro corredor, el medallón que había encontrado brillando débilmente en su mano. La presencia de la entidad se sentía más fuerte a cada segundo. El aire estaba cargado con un frío antinatural, y las sombras alrededor de ella se movían como si tuvieran vida propia, acechándola, esperando que cometiera un error. La figura de la entidad, una masa de oscuridad pulsante, se movía hacia ella desde el final del pasillo. Esta vez, ya no era una sombra distante, era algo mucho más real. Sus ojos,
vacíos pero llenos de una luz espectral, brillaban en la penumbra, y Sara podía sentir el peso de su mirada sobre ella. El miedo la invadía, pero sabía que no podía huir. No había escapatoria, no en este lugar. Este era su terreno. Aquí, la entidad tenía el control, y si Sara quería sobrevivir, tendría que enfrentarse a ella de una vez por todas. Con el medallón en alto, Sara dio un paso adelante. Sentía el frío metálico en la palma de su mano, pero también una energía extraña, algo que le daba fuerzas para continuar. Recordó las palabras de Edward Blackwood en el diario: la entidad estaba vinculada a las sombras y los espejos, pero también a aquellos que la habían despertado. Sabía que el medallón no era solo un objeto protector, era la clave para sellar a la entidad, para devolverla al lugar del que nunca debió haber salido. «Te detendré», murmuró Sara, aunque su voz temblaba. «No dejaré que sigas atrapando más almas». La entidad se detuvo a unos metros de ella. El susurro constante que llenaba el aire cesó, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier otro sonido. Sara podía sentir la presión invisible que la rodeaba, como si el espacio a su alrededor se estuviera cerrando, pero no bajó el medallón. En ese momento, las paredes comenzaron a vibrar. El pasillo se retorció como si la misma realidad estuviera desmoronándose a su alrededor. El mundo que había conocido se fragmentaba, y la dimensión oscura donde se encontraba parecía estar colapsando, empujada por la furia de la entidad. Con un rugido gutural, la entidad se lanzó hacia ella. Su forma fluctuaba, alargándose y contrayéndose, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Pero Sara, armada con el conocimiento de los Blackwood y el poder del medallón, lo levantó aún más alto, apuntándolo directamente hacia la entidad. La luz que emanaba del medallón se intensificó de repente, llenando el corredor con un resplandor cegador. La entidad gritó, un sonido agudo y distorsionado que hizo temblar el suelo bajo los pies de Sara. Las sombras que la rodeaban se desintegraron, y por un momento, todo pareció detenerse. Pero la entidad no se desvaneció por completo. Aunque herida, su forma seguía presente, luchando por mantenerse. Sara sintió la energía del medallón fluir a través de ella, conectándola de alguna manera con la mansión y la oscura historia que la rodeaba. Entendió entonces que la entidad no solo estaba vinculada a la casa, sino también a los sacrificios que los Blackwood habían hecho para mantenerla bajo control. Con una mezcla de miedo y determinación, Sara habló en voz alta: «Te devuelvo al lugar de donde viniste. Este mundo no es tuyo». El medallón brilló aún más fuerte, y el suelo bajo los pies de la entidad comenzó a abrirse. Un portal oscuro, similar a una grieta en la misma realidad, apareció bajo ella, y las paredes de la casa se estremecieron con una fuerza violenta. La entidad gritaba, su forma desmoronándose mientras era arrastrada hacia el abismo que se abría en el suelo. Sara mantuvo el medallón firme, sintiendo el tirón del portal, pero resistiendo la tentación de mirar directamente en él. Sabía que, si lo hacía, la entidad podría atraparla, llevándola con ella al vacío. El rugido de la entidad se hizo más débil, y finalmente, con un último destello de luz, desapareció en las profundidades. El portal se cerró con un estruendo, y el silencio volvió a llenar la mansión. Sara se quedó inmóvil por un largo momento, sin atreverse a moverse, mientras su mente procesaba lo que acababa de ocurrir. La entidad había sido contenida, al menos por ahora. Las sombras que habían perseguido a los Blackwood y a todos los que se aventuraron en la casa durante años habían desaparecido. Cuando finalmente reunió el valor para levantarse, notó que el aire en la mansión era diferente. El peso opresivo que había sentido desde su llegada se había levantado, y por primera vez desde que entró, podía respirar con libertad. Con las piernas temblorosas, Sara caminó hacia la salida de la mansión. La puerta principal, que antes había estado sellada, ahora se abrió con facilidad. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre el horizonte, bañando la colina en una luz dorada.
Era como si la mansión misma hubiera despertado de una pesadilla. Antes de irse, Sara se volvió una última vez hacia la casa. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de enredaderas seguían allí, pero algo había cambiado. El mal que había habitado en ese lugar había sido desterrado. Pero mientras observaba la vieja estructura, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que alguien más, curioso como ella, se aventurara en ese lugar, despertando de nuevo lo que dormía en las sombras. Con el medallón guardado en su bolsillo y el diario de Edward Blackwood bajo el brazo, Sara bajó la colina, sabiendo que jamás volvería a la casa en la colina.